inventar cosas nuevas, como respaldar lo que tenemos o introducir instrumentos que funcionan bien o que están empezando a funcionar bien en otros países. Y una última reflexión, en la cual quiero expresar dos preocupaciones. Una de ellas, yo diría que es una preocupación de dimensión latinoamericana, que es lo que podríamos llamar algo así como la aceptación social de la corrupción. Hay estudios que indican que en América Latina más del 40% de la población dice que si el gobernante de turno que le toque logra mejoras para la población, está dispuesta a tolerar un cierto grado de corrupción. Eso es un problema preocupante porque no nos habla de un malestar con la democracia, pero de un malestar en la democracia. No nos habla de ciudadanos que quieran ser corruptos, sino de ciudadanos que en su ansiedad o en su desesperación están dispuestos a aceptar actitudes que todos sabemos que terminan siendo mucho peores, porque no es que eso logre algo, no logra nada, eso está más que probado, ¿no verdad? Es decir, la corrupción solo trae más pobreza y más deterioro de todo tipo de valores económicos y morales. Entonces esa es una lucha que debemos librar, no aceptar en ningún momento, no transar en ningún momento que a cambio de algo sea admisible, o a cambio de un beneficio o de un aparente beneficio circunstancial que pudiera recibir nuestra sociedad, entonces tengamos que aceptar un cierto grado de corrupción, o un cierto grado de falta de transparencia. Y la otra es una dimensión más uruguaya, es decir, como bien se ha dicho, yo creo que el Uruguay ha ido avanzando en estos temas, por lo menos en los últimos 25 años, desde el retorno al régimen democrático. Pero siguen existiendo, a nuestro juicio, zonas importantes que tal vez no sean zonas de ilegalidad, pero sí zonas que muchas veces son reñidas con la ética. Muchas veces se da situaciones en las cuales se dice, no, pero esto no es sancionable legalmente. Y es probablemente sea así, pero sin duda todos sabemos que hay allí una situación o un hecho que sin duda genera preocupación y que no debe ser admitido por la sociedad. O sea que hay un trabajo también en tema de códigos de ética, en definiciones de lo que la sociedad entiende que no es aceptable, en la cual tenemos que trabajar. Por lo tanto, nuestra convocatoria, como hace 10 años, es a soñar con una sociedad plenamente transparente, con un ideal de corrupción cero que probablemente sea difícil de alcanzar, pero que en definitiva, incluso por aquello que decía Artigas, de que es veleidosa la probidad de los hombres, pero que no nos debe llamar a resignación. Por el contrario, para que el mal triunfe, solo es necesario que los buenos no hagan nada, como decía Burke. Y nosotros seguimos creyendo que porque esta lucha es difícil, es que realmente vale la pena. Y que para lograr lo posible, tenemos que luchar y tratar de alcanzar lo imposible una y otra vez, sin resignarnos. Muchas gracias. Antes de recibir la conferencia del doctor Luis Moreno Campo, me gustaría presentarles una breve reseña curricular del doctor. Él es abogado por la Universidad de Buenos Aires, ha sido profesor invitado de las universidades de Harvard y Stanford, ha sido presidente de Transparencia Internacional para América Latina y el Caribe, ha sido también fiscal adjunto ante la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal en la República Argentina, habiendo llevado adelante, entre otros, el proceso de las juntas militares argentinas, el proceso contra parte del alto mando de la Policía de Buenos Aires por graves crímenes contra los derechos humanos, incluido el general Ramón Camps, la acusación contra los líderes de 2 intentos de golpes de Estado en el año 1987 y en el año 1990, conocidos como los Carapintadas, la actuación por incumplimiento de deberes militares contra el alto mando argentino por su actuación durante la Guerra de las Malvinas. Como fiscal general de la Corte Penal Internacional de Justicia, cargo que actualmente ocupa, está llevando adelante en este momento investigaciones en África en relación con los abusos cometidos por el Ejército de la Resistencia del Señor en Uganda, también investigaciones en la República Democrática del Congo, Sudán y Kenia.
Asimismo, están desarrollándose sumarios en Colombia en razón de las situaciones de violencia perpetradas por las FARC, también en Palestina, Guinea, Georgia, Côte d'Ivoire y Afganistán. Doctor Moreno Campo, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contento de estar en Uruguay hoy y muchas gracias por estar acá nuevamente. Para mí es un placer estar acá, ver cómo la fundación funciona, que la Fundación Adenauer apoye. Me parece muy interesante esta relación de 10 años. Y me gustaría discutir con ustedes y escucharlos a ustedes un poco. Como Uruguay es un país que funciona bien, ¿no? Los números que usted contó, Chile, Uruguay, Costa Rica, son los países de la región que funcionan respetando reglas de juego. Me pareció muy interesante, la Fundación Adenauer puso la sede del programa Democracia acá en Uruguay. Entonces, no es solamente un tema de que ustedes quieren control de corrupción o honestidad, sino que ustedes están siendo visualizados como un país que tiene una ventaja comparativa. Y me alegro que estén políticos acá presentes, porque me parece que este es un valor agregado que ustedes tienen para desarrollar, ¿no? Costa Rica consiguió la inversión de Intel sobre la base de su transparencia y su rol. Y yo veo a Costa Rica muy activo en eso. Y no veo por qué no Uruguay podría tener un rol similar. Entonces, les voy a contar una historia. Una de las cosas más interesantes que yo vi en mi vida de fiscal, yo llevo 7 años como fiscal de la Corte Penal Internacional, y una de las cosas más interesantes que vi ahí fue cuando Costa Rica tuvo un conflicto con China en el Consejo de Seguridad, y cómo Costa Rica le ganó a China. Y justamente Costa Rica comparado con Uruguay es mucho más chiquito, así que ustedes pueden hacerlo inclusive mejor. Entonces, a mí me gustaría enfocar este tema que me sugieren de transparencia y de ciudadanía, tomando en cuenta las experiencias que estoy viviendo como fiscal de la Corte Penal Internacional. Me gustaría explicarles a ustedes lo que lo que se ve desde ahí, que es un mundo muy diferente, porque yo estoy metido en los crímenes más horrendos, que no guardan vinculación con nada de lo que haya pasado en Uruguay. Pero sí que muestra algunos aspectos que Uruguay puede tomar en consideración en diseñar su futuro. Porque me da la impresión de que transparencia y ciudadanía, que son los dos temas que me sugieren en el título, son dos temas que no son solamente de Uruguay. En el mundo de hoy, los negocios son internacionales. Bosnia es el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, el negocio de Bosnia involucró negociaciones con Bosnia, discusiones con Argentina, problemas que siguen después. Entonces, estudios, los abogados de ustedes había franceses. En la Corte de La Haya está cerca de mi corte, así que yo los veía a veces a los abogados, discutíamos con ellos lo que estaban haciendo. Entonces, es un buen ejemplo de que la transparencia no es solamente un problema de que ustedes se conocen entre ustedes en Uruguay, sino que hoy, en el mundo de hoy, necesitamos una transparencia global, necesitamos información global. Y eso no es fácil. Y justamente el tema que yo les quiero plantear es cómo Uruguay, que está funcionando bien, puede prever problemas y ajustarse a un mundo que viene, donde cada vez más, además de temas internos, va a recibir oportunidades y riesgos de afuera. El ejemplo para mí más interesante de esta combinación difícil entre conflictos internacionales y organismos nacionales o regionales de control es una experiencia que yo tuve cuando yo llegué a la Corte de La Haya. Yo estaba trabajando en una investigación en Congo y los datos sugerían que había una mafia ucraniana que vendía armas en Congo. En La Haya está la sede de Europol, que es una organización que reúne las policías, que ya eran 15 policías de Europa. Entonces yo los voy a ver al presidente de Europol para preguntarle, bueno, ¿qué saben ustedes de la mafia ucraniana que vende armas en Congo? Y la respuesta que me dio para mí fue fascinante. Me dice, mire, sabemos todo de la mafia ucraniana, pero no sabíamos que estaba en Congo, porque somos Europol, nos ocupamos de Europa. Es decir, Europol es una dimensión regional, es como si tuviéramos una policía de Mercosur. Sin embargo, lo que pasa fuera de la frontera de Europa ya les quedó lejos. Y eso es lo que las mafias no les importa. Las fronteras no son para las mafias. Justamente un juez español me pasó información trabajando sobre este tema. Él había descubierto una mafia ucraniana que vendía armas en Colombia y la cambiaban por drogas. Entonces él investigaba un caso de drogas en España. Pero descubre el avión que llevaba la droga a España y me avisa porque me dice, mira,
encontré que la hoja de ruta del avión iba a Congo, a la ciudad donde, a Ituri, que es la región donde yo trabajamos. Y entonces me avisó. Porque claro, una mafia ucraniana que cambia armas por drogas en Colombia, cambia armas por oro, que es lo que hay en Congo. Entonces, tenemos el fenómeno global en donde tenemos criminalidad organizada, que puede ser criminalidad violenta o criminalidad solamente de fraude, de negocios internacionales, de hacer estafas contra países, que está expandida en el mundo y no tenemos muchas herramientas para enfrentarla. Justamente yo esta mañana le decía a Roberto, la vez pasada estaba con un fiscal de Boston que me contaba las dificultades que él, como fiscal americano, tenía para investigar crimen internacional. Él me comentaba un caso que tenía de una mafia rusa, en este caso, que tenía un equipamiento tecnológico muy alto, y tenían una especie de camionetas equipadas tecnológicamente, que las ponían cerca de las bases de datos de las compañías de bancos y de tarjetas de crédito, y con capacidad de robarse la onda wireless, ¿no? La onda electrónica donde usamos internet, y de ese modo se robaban la información de la tarjeta de crédito, y habían logrado capturar información de 100.000 ciudadanos norteamericanos. Y él me decía, sus problemas había sido muy difícil porque la mafia esta rusa operaba en muchas áreas, difícil investigarla, tenían los servers, las computadoras de ellos en Ucrania y en Lituania, y era difícil conseguir que Lituania y Ucrania lo ayudaran. Digo, finalmente conseguí todo eso, pero lo que nunca pude conseguir es conseguir la información del FBI. El FBI se rehusó a darme la información sobre la base de que la información que ellos tenían, si la develaban en un juzgado, iba a afectarle su fuente y por eso la consideraban de seguridad nacional. Entonces, un fiscal federal norteamericano no consigue el apoyo del FBI por razón de seguridad nacional cuando las víctimas son 100.000 ciudadanos norteamericanos. ¿Okay? Entonces, ese es el mundo en que vivimos. Y si ustedes quieren otra prueba de eso, la policía de New York, justamente como se sabe un blanco posible de los ataques terroristas, y sabe que la CIA y el FBI no le van a dar información suficiente, ha generado un organismo propio de la policía de New York, internacional, que no tiene ninguna legalidad, no tienen ningún convenio de nada, abusan de que todos vimos las series de televisión, la chapa de la policía de New York, y con eso van a la India, están en China, en todo el mundo, y consiguen información, y con el objetivo de tener más seguridad en New York. Entonces yo lo que veo es, y el último ejemplo que les doy de este tipo de problemas, es lo que ocurre, me contaba el presidente Zedillo de México, que él era el presidente, recibió un informe de la DEA diciéndole, mire, ese candidato que usted tiene a gobernador en su partido es un traficante de drogas, no puede dejarlo que sea gobernador. Entonces Zedillo tomó la decisión y bloqueó a ese hombre como candidato. Pero el hombre tenía sus aspiraciones políticas, se fue del partido de Zedillo, armó su propio partido, fue a las elecciones y ganó las elecciones, y se convirtió en el gobernador. Entonces Zedillo lo llama a su fiscal general, y dice, mira, llama a la DEA, pedí la información, vamos a procesarlo a este hombre, no podemos permitir que genere una banda de traficantes en el Estado. Y lo que ocurrió fue cuando lo llamaron a la DEA le dijo, no, lo que le mostramos a Zedillo no se lo vamos a dar, no se lo podemos dar, olvídense, era información confidencial. Entonces, esto es lo que pasa en el mundo. Tenemos conexiones internacionales criminales que enfrentan sistemas nacionales. Y sí, estoy seguro, los jueces uruguayos, los fiscales uruguayos son personas decentes, honestas, buenísimas, pero les va a costar también investigar el crimen cuando esté conectado con lo internacional. Y de ahí la idea de que me parecía muy interesante es explicarles una cosa que está ocurriendo en el mundo de hoy, de la cual Uruguay es parte. De hecho, Uruguay lidera uno de los organismos de la Corte Penal Internacional, que es el Comité de Presupuestos y Finanzas, liderado por un diplomático uruguayo, que es el que controla nuestra transparencia. Así que, miren, Uruguay está reconocido. Entonces, controla nuestra transparencia. Entonces, me pareció interesante mostrarles ¿qué es esto de la Corte Penal Internacional? Darles algún ejemplo y después charlar con ustedes. Para mí es muy importante entender, porque yo vivo
entre el mundo de altísimo conflicto, donde un